El zumbido monótono de las computadoras de alta gama era el único compañero de Isabela en las profundidades de la noche, un eco constante en las vastas y desoladas oficinas de Titan Corp. La mujer, de unos 40 años, esbelta, pero con la postura combativa de quien ha librado muchas batallas silenciosas, se movía con una eficiencia casi robótica, deslizando su paño húmedo sobre las superficies pulidas de caoba y cristal. Su uniforme de limpieza, un sencillo vestido azul de algodón con un delantal blanco inmaculado, contrastaba drásticamente con el lujo ostentoso que la rodeaba. Cada movimiento era una danza practicada, cada pasillo un escenario familiar. En su mente, las palabras del día resonaban con una crueldad persistente. «Déjame arreglar este error», había susurrado, casi imperceptiblemente, mientras limpiaba una pantalla, un acto reflejo de su pasado. La respuesta de Patricio Sánchez, el magnate implacable y dueño de Titan Corp, había sido una carcajada estruendosa, una explosión de burla que había rebotado en los cristales de la oficina ejecutiva, lacerando el aire y el espíritu de Isabela. ¿No sabía él, en su arrogancia cegadora, que estaba humillando a la única persona en ese vasto edificio que poseía la clave para su salvación inminente? Su desprecio, tan palpable como el aire gélido del aire acondicionado, estaba a punto de costarle no solo millones, sino también la esencia de su reputación y quizás incluso su futuro. En ese momento, mientras el eco de su risa se disolvía en el silencio de la noche, Isabela sentía el peso de la invisibilidad que la sociedad le había impuesto. Había sido una ingeniera de sistemas brillante en su juventud, una mente prodigiosa que desentrañaba códigos y algoritmos con una facilidad asombrosa. Pero la vida, con sus giros inesperados y sus tragedias personales, la había desviado de ese camino, relegándola a la periferia, al mundo de las sombras y los servicios humildes. Su pasado era un capítulo cerrado, una historia que nadie en este edificio conocía, ni le importaba conocer. Sin embargo, el destino, con su ironía caprichosa, estaba a punto de reabrir ese capítulo. La tensión en el ambiente era casi eléctrica, un presagio de la tormenta que se avecinaba. La luz de la luna se filtraba a través de las inmensas ventanas, proyectando sombras largas y distorsionadas en el suelo de mármol. Isabela suspiró, el sonido apenas audible, y continuó su labor, ignorando el nudo en su estómago, la punzada de dolor cada vez que recordaba la humillación. Pero había algo en su mirada, un brillo tenue bajo las luces fluorescentes, una pequeña chispa de desafío que Patricio Sánchez, con toda su riqueza y poder, no había logrado extinguir. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo, todavía recordaban la delicadeza con la que tecleaban códigos complejos, la precisión con la que desentrañaban problemas intrincados. Y esa memoria, latente y poderosa, estaba a punto de resurgir, no por deseo propio, sino empujada por la fuerza inexorable de un error que amenazaba con derrumbar todo un imperio. La mañana siguiente prometía ser un punto de inflexión, la calma antes de la tormenta. Isabela recogió sus utensilios, el carrito de limpieza chirriando levemente mientras se dirigía hacia el ascensor de servicio. Mientras las puertas metálicas se cerraban, su reflejo en el acero pulido le devolvió una imagen de resignación, pero también, y de manera apenas perceptible, de una fortaleza inquebrantable. El mundo estaba a punto de descubrir que detrás del delantal y los guantes amarillos se escondía una mente brillante, una mujer cuyo desprecio había sido subestimado. Y Patricio Sánchez, el magnate que se reía, estaba a punto de recibir la lección de su vida. Una lección que comenzaría con un grito que atravesaría las paredes de cristal como un disparo.
$48 millones perdidos en cuestión de segundos. El grito de Patricio Sánchez, un bramido gutural que resonó por los pasillos de mármol y cristal, fue el catalizador que rompió la calma de la mañana. $48 millones perdidos en cuestión de segundos. Su voz, cargada de una furia que distorsionaba sus facciones, hizo temblar incluso a los más experimentados ejecutivos. Golpeó el escritorio de caoba maciza con tal fuerza que el reloj suizo de edición limitada que adornaba su muñeca, una pieza valuada en más que un auto de lujo, rebotó peligrosamente cerca del borde, amenazando con caer al vacío. El pulso de las venas del cuello de Patricio palpitaba visiblemente, un mapa tortuoso de su ira descontrolada, mientras su rostro adquiría un tono carmesí que sus empleados, curtidos en el arte de la supervivencia corporativa, conocían demasiado bien. Era la señal inequívoca de que alguien, o quizás varios, perderían su trabajo o enfrentarían un destino aún peor. La tensión en la sala era insoportable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «¡Alguien va a pagar por esto!», escupió las palabras con veneno, su mirada de halcón barriendo a los 5 ingenieros que temblaban frente a él, agrupados como estudiantes sorprendidos en una travesura por un director furioso. «Alguien va a pagar muy caro». La amenaza no era vacía. En el implacable mundo de Patricio Sánchez, las deudas se cobraban con creces. Isabela Cruz, quien para ese momento ya había terminado su turno de noche y se disponía a salir, escuchó todo desde el pasillo adyacente. Sus manos, aún cubiertas por los guantes amarillos de limpieza que se había olvidado de quitar, se detuvieron sobre el carrito que empujaba. Una máquina ruidosa y chirriante que ahora parecía el único punto de silencio en medio del caos. El trapeador, olvidado por un instante, goteaba agua jabonosa sobre el reluciente piso de mármol italiano que ella misma había pulido horas antes, creando pequeñas manchas oscuras que ella, en su estado de shock, no notaba. Su corazón latía acelerado. Un tamborileo frenético que no provenía del miedo al hombre que gritaba adentro, sino de lo que había presenciado segundos antes de la explosión. Las pantallas azules, todas las computadoras del piso ejecutivo mostrando ese críptico mensaje de error que ella conocía demasiado bien, demasiado íntimamente. Era un fantasma de su pasado, un código de su vida anterior que había creído enterrado. La voz suave de Mónica, la secretaria ejecutiva de Patricio, la sobresaltó. Mónica, una mujer de edad mediana con lentes de diseñador que siempre trataba a Isabela con una amabilidad que contrastaba con la frialdad del resto del personal, se acercó con una expresión de preocupación genuina. «Señorita Cruz, mejor que te alejes de aquí. Cuando el señor Sánchez está así...» Sus palabras se desvanecieron, pero el mensaje era claro. Yo puedo ayudar». Isabela susurró las palabras, saliendo de su boca antes de que su cerebro pudiera detenerlas. Un impulso irrefrenable, una chispa del viejo fuego que aún ardía en su interior. Mónica la miró con una expresión mezclada de lástima y confusión, una mueca de incredulidad. «¿Ayudar, Isabela, cariño? Esto es un problema técnico muy complejo. Incluso el equipo de sistemas está perdido. Los mejores cerebritos de la ciudad están rascándose la cabeza». Pero Isabela no escuchaba. Sus ojos, fijos en las pantallas visibles a través de las puertas de cristal de la oficina ejecutiva, brillaban con una intensidad renovada. Reconocía ese código de error. Cada número, cada símbolo, cada carácter hexadecimal. Era exactamente el mismo problema que había resuelto años atrás, en otra vida, una vida que nadie en este edificio conocía, ni siquiera Mónica, con toda su amabilidad. Era un error de encriptación de protocolo de sincronización,
un fallo que había atormentado a innumerables sistemas financieros y que ella, en su juventud, había domado repetidamente. El destino había puesto en sus manos la oportunidad de regresar, no como la Isabela Cruz de la limpieza, sino como la ingeniera prodigio que alguna vez fue. Y la urgencia en la voz de Patricio Sánchez, la desesperación velada en su ira, le indicaban que el tiempo se agotaba rápidamente. Dentro de la fortaleza de cristal y acero, la oficina de Patricio Sánchez se había transformado en un campo de batalla verbal. El magnate, lejos de calmarse, intensificaba su interrogatorio cruel, sus palabras cortando el aire como cuchillas afiladas. Andrés, señaló al ingeniero jefe, con un dedo extendido que parecía un arma cargada, tienes exactamente 30 minutos para recuperar esos datos. 30 minutos, o recojo personalmente tus cosas y las tiro a la calle junto contigo. La amenaza, pronunciada con una frialdad escalofriante, se clavó en el corazón de Andrés Silva, un hombre de 35 años, con una maestría en sistemas computacionales de una universidad de renombre y una década de experiencia impecable en el sector. Andrés sentía el sudor frío corriendo por su espalda, empapando la camisa de diseño. Nunca antes se había sentido tan impotente. Señor Sánchez, tartamudeó, su voz apenas un hilo. Ya intentamos todos los protocolos de recuperación. El sistema está completamente congelado. Si forzamos cualquier cosa, podríamos perder permanentemente no solo los 48 millones, sino todos los datos de la fusión, comprometiendo años de trabajo y la reputación de la empresa. Su explicación técnica era impecable, pero Patricio no estaba interesado en justificaciones. «No me vengas con excusas técnicas». El grito hizo que hasta los cuadros modernos en las paredes, arte abstracto de valor incalculable, parecieran estremecerse. Te pago un salario millonario para que resuelvas problemas, no para que me des explicaciones de por qué no puedes. La humillación era pública, brutal. Héctor Duarte, el socio comercial de Patricio y su mejor amigo desde los días universitarios, intentó intervenir desde su posición en el sofá de cuero italiano, su voz un bálsamo en medio de la tormenta. «Patricio, cálmate, gritarles no va a...» «¿Calmarme?» Patricio se giró hacia su amigo con ojos inyectados de rabia, su rostro una máscara de furia descontrolada. «Héctor, ese dinero era para la fusión con Corporativo Miranda, nuestro trato más grande, la oportunidad de expandirnos a mercados internacionales. Sin esos fondos verificados en el sistema, sin la validación de la auditoría digital que necesitamos para la firma, perdemos el trato más grande de nuestra historia. ¿Entiendes eso? No es solo dinero, es nuestra reputación, es nuestro futuro, es todo». El silencio que siguió fue sofocante, más pesado que las palabras, un vacío cargado de desesperación. Los 5 ingenieros intercambiaban miradas desesperadas, sus rostros reflejando la misma conclusión. Habían intentado todo. Reinicios forzados, restauraciones de respaldo, accesos de emergencia, comandos de consola. Nada funcionaba. El sistema estaba trabado en un bucle de error que ninguno de ellos había visto antes, una anomalía que desafiaba toda su experiencia y conocimiento. La cuenta regresiva de 30 minutos pendía sobre ellos como una espada de Damocles. Fue entonces cuando la puerta que había permanecido entreabierta se abrió lentamente, revelando la figura improbable de Isabela. Entró empujando su carrito de limpieza, los guantes amarillos todavía puestos, un contraste chirriante con el ambiente de alta tecnología y trajes de diseño. Su uniforme, un vestido azul simple con un delantal blanco, estaba ligeramente manchado con los productos de limpieza que había estado usando toda la mañana, pequeños recordatorios de su labor invisible. Su cabello oscuro, recogido en una coleta práctica, sin maquillaje, sin joyas,
Era la imagen perfecta de invisibilidad en un mundo obsesionado con la apariencia. «Perdone, señor», dijo Isabela, su voz suave pero sorprendentemente clara, con ese acento que delataba noches trabajando en vez de estudiar inglés refinado, un eco de sus orígenes humildes que ella nunca había intentado ocultar. «Pero yo creo que puedo arreglar el error». El tiempo se congeló. La furia de Patricio se disipó, reemplazada por una incredulidad petrificada. Se giró lentamente, como un depredador que acaba de notar un ratón que, con audacia incomprensible, se atrevió a entrar en su territorio. Su expresión pasó de la furia a la incredulidad, y luego a algo mucho más devastador, una diversión cruel, una risa que aún no había brotado, pero que ya se sentía en el aire, fría y filosa como un cuchillo. La oficina se sumió en un silencio tenso y expectante. La propuesta de Isabela había sido tan inesperada, tan fuera de lugar, que había cortado la respiración de todos. Patricio, con una ceja levantada, dejó escapar una risa corta y sin humor. «¿Disculpa?» Las palabras salieron lentas, cada una cargada de una burla apenas contenida. «¿Qué fue lo que acabas de decir?» La arrogancia en su voz era un golpe directo. Isabela tragó saliva. Sus nudillos blancos, apretados alrededor del mango del trapeador, que sostenía como si fuera un salvavidas en medio de un mar embravecido. El olor a pino y desinfectante que emanaba de su carrito era el único aroma familiar en un espacio saturado de colonia cara y café gourmet. «El error en las computadoras», comenzó Isabela, su voz un poco más fuerte esta vez, una mezcla de timidez y una determinación férrea. Yo lo he visto antes. Puedo ayudar a...» No pudo terminar la frase. La carcajada de Patricio Sánchez estalló en la habitación como un latigazo, un sonido estridente que resonó en los paneles de cristal y el mármol pulido, haciendo que varios de los presentes se encogieran. Se volteó hacia sus ingenieros, hacia Héctor, quien observaba la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación, y hacia Mónica, quien había entrado corriendo detrás de Isabela, intentando desesperadamente detenerla, su rostro una máscara de mortificación. «¿Escucharon eso?», Patricio exclamó, con los ojos brillando con una diversión maliciosa. «La señora de la limpieza cree que puede resolver lo que mis ingenieros con maestrías y doctorados no pueden». Las risas nerviosas comenzaron a esparcirse entre los que ya se habían amontonado en la puerta, atraídos por el escándalo. Más empleados comenzaron a asomarse, susurrando y señalando. Isabela sentía cada mirada como agujas clavándose en su piel, cada risa como un martillo golpeando su dignidad, pero no se movió. Había en ella una quietud, una fortaleza interna que la anclaba al suelo. La humillación era tangible, pero también lo era su convicción. Andrés, el ingeniero jefe, intentó intervenir, su voz incómoda. «Señor Sánchez, tal vez deberíamos...» «¿Tal vez deberíamos qué, Andrés?». Patricio interrumpió, su tono de voz volviendo a ser glacial. Caminó hacia Isabela con pasos lentos y deliberados, como un gato jugando con su presa, su figura imponente proyectando una sombra sobre ella. «¿Deberíamos dejar que la empleada de limpieza nos enseñe a hacer nuestro trabajo? ¿Es eso lo que sugieres?». Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que Isabela podía oler su colonia cara y ver las venas todavía pulsando en su frente, una señal de la ira latente bajo su fachada de burla. La diferencia de altura era intimidante. Patricio medía 1,85 y desde esa altura la miraba como si fuera un insecto insignificante. Era una demostración de poder, un intento de aplastarla. «Dime algo», Patricio continuó, su voz baja y amenazante. «¿Cómo te llamas?». «Isabela, señor». «Isabela Cruz», respondió ella. Su voz temblaba un poco, pero se mantuvo firme. «Isabel Cruz.
repitió él, saboreando cada sílaba como si fuera un chiste muy gracioso. Isabela Cruz cree que puede hacer en 30 segundos lo que 5 ingenieros no han podido en 30 minutos. Más risas, más miradas, más teléfonos grabando discretamente. Ahora había al menos 15 personas amontonadas en la puerta, el pasillo, susurrando, sonriendo. El momento era demasiado absurdo, demasiado humillante para no ser grabado. La escena se había convertido en un espectáculo público, un circo cruel donde Isabela era la atracción principal. Pero en medio de toda esa burla, en medio de la humillación, Isabela encontró una voz que no había usado en años. Una voz que provenía de un lugar de profunda convicción, de un conocimiento inquebrantable. «No dije 30 segundos, señor», Isabela respondió, y algo en su voz cambió. Una firmeza, una autoridad que no había estado ahí antes, una pequeña chispa de desafío que sorprendió a Patricio. «Dije que puedo arreglarlo si me da permiso». Su mirada, directa y sin miedo, se encontró con la de él. En esos ojos oscuros, Patricio no encontró súplica ni temor, solo una determinación inquebrantable y algo más, algo que él, con toda su experiencia, no podía identificar. Era una advertencia, un desafío, una promesa. Y en ese momento, por primera vez, una punzada de incertidumbre atravesó su armadura de arrogancia. Patricio entrecerró los ojos, su burla inicial dando paso a una curiosidad forzada, una mezcla de escepticismo y un atisbo de algo que no podía nombrar. Había algo en la forma en que Isabela lo miraba, una calma desafiante que lo desconcertaba. No había súplica en esos ojos oscuros, ni el miedo que solía ver en los rostros de sus empleados. Había determinación, sí, pero también una especie de conocimiento silencioso, una autoridad que Patricio no esperaba. Era como si ella estuviera viendo a través de él, a través de su fachada de magnate implacable, a la desesperación subyacente que él intentaba ocultar. «Esto tengo que verlo», dijo finalmente, su voz ahora un murmullo helado, desprovisto de la risa. Extendió su brazo hacia las computadoras en un gesto teatral, casi una invitación a un duelo. «Adelante, señorita Isabela Cruz. Muéstranos tu magia». Había un desafío en sus palabras, una apuesta implícita. Si fallaba, la humillación sería doble. Si lograba lo impensable, Patricio no sabía cómo reaccionaría. Isabela dejó el trapeador apoyado contra su carrito, el ruido metálico resonando en el silencio expectante. Con movimientos lentos y deliberados, se quitó los guantes amarillos, revelando unas manos pequeñas, pero sorprendentemente delicadas para alguien que limpiaba oficinas todo el día. No eran las manos de una limpiadora, sino las de una artesana, tal vez una pianista, o, como pronto se revelaría, las de una ingeniera. La multitud contenía la respiración. Caminó hacia el escritorio principal, donde las 3 pantallas, monumentos a la tecnología fallida, mostraban el mismo mensaje de error azul, un epitafio digital para los $48 millones perdidos. Patricio la observaba, sus ojos fijos en cada uno de sus movimientos, buscando algún indicio de nerviosismo, alguna señal de que todo era una pantomima. Pero no había nada, solo una concentración serena. Antes de comenzar, Isabela habló, su voz tranquila y clara sin siquiera voltear a mirarlo. «Necesito saber si tiene respaldos de los datos, no los automáticos, sino los que se generan manualmente». Su pregunta, tan técnica y precisa, sorprendió a todos. Patricio, aún en su rol de cínico, respondió con sarcasmo. «Por supuesto que tenemos respaldos. ¿Para qué crees que les pagamos a estos inútiles? Es el protocolo, el estándar de la industria». Era un intento de recuperar el control de la situación, de volver a su posición de poder.
Los respaldos automáticos no van a funcionar. Isabela lo interrumpió, su voz manteniendo la misma calma inalterable. Se sentó en la silla ejecutiva de Patricio, un acto que hizo que varios empleados jadearan audiblemente, una transgresión de las normas no escritas del poder corporativo. Sus dedos, liberados de los guantes, comenzaron a moverse sobre el teclado con una familiaridad asombrosa. Este error corrompió el protocolo de sincronización, explicó, sus ojos fijos en la pantalla, ya inmersa en el código. Si intentan restaurar desde el respaldo automático, van a sobreescribir los datos buenos con los corruptos. Necesitamos el último respaldo manual que no haya sido afectado por la corrupción. Lo tienen. Andrés, el ingeniero jefe, quien había estado observando con una mezcla de bochorno y una creciente curiosidad, se acercó un paso. Su expresión había cambiado, la desesperación dando paso a un asombro incipiente. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Isabela no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, sus dedos volando sobre las teclas con una velocidad y precisión que hicieron que varios de los ingenieros intercambiaran miradas de sorpresa y una admiración renuente. No era el teclear de alguien que buscaba soluciones, sino el de alguien que las conocía, que las ejecutaba con fluidez. Está accediendo al registro del kernel», murmuró uno de los ingenieros jóvenes, asomándose sobre su hombro, sus ojos grandes y redondos por la incredulidad. «Y está haciendo un rollback manual de las transacciones», añadió otro, su voz teñida de asombro. Patricio observaba con una expresión de confusión creciente. Los movimientos de Isabela no eran los de alguien que había visto este error antes en un manual o un tutorial. Eran los movimientos de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo, que había estudiado esto a fondo, que había vivido y respirado este tipo de problemas. Su rapidez, su seguridad, su conocimiento íntimo del sistema, todo contradecía lo que él creía saber de ella. «¿Qué está haciendo?», le preguntó a Héctor en voz baja, su voz teñida de una mezcla de desconcierto y una pizca de miedo. Su amigo, quien tenía más conocimientos técnicos que Patricio, se había acercado para observar, su rostro reflejando el mismo asombro. Realmente está reparando el sistema, Patricio. Ella sabe lo que está haciendo». La incredulidad aún luchaba con la evidencia ante sus ojos. El código, incomprensible para la mayoría, fluía en la pantalla, y con cada línea la esperanza renacía en la sala. La magia, o lo que Patricio había llamado así con sarcasmo, estaba ocurriendo línea por línea en tiempo real. La oficina, que momentos antes había estado llena de burlas y tensión, ahora estaba sumida en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las computadoras. Cada ojo, cada mente, estaba fija en Isabela, en sus manos que danzaban sobre el teclado con una gracia y precisión que desmentían su humilde ocupación. Los códigos de error, esas líneas azules que habían anunciado la catástrofe, comenzaron a desaparecer uno por uno, como si una mano invisible los estuviera borrando. Las interfaces normales del sistema, antes congeladas y corrompidas, emergieron gradualmente, trayendo consigo una ola de alivio visible. Y luego, el momento culminante. Los números, esos 48 millones de dólares que habían desaparecido como por arte de magia, reaparecieron lentamente en el panel de control financiero. Primero un dígito, luego otro, hasta que la cifra completa se materializó, intacta, como si nunca hubiera estado en peligro. La habitación quedó en silencio absoluto, un silencio reverente, casi sagrado. Solo se escuchaba el teclear rápido de Isabela, un ritmo hipnótico que marcaba el pulso de la recuperación y la respiración pesada de Patricio, mientras su cerebro, acostumbrado a procesar números y estrategias, luchaba por asimilar lo que estaba presenciando.
Era un milagro digital operado por la mujer que él había despreciado. «Listo», Isabela dijo finalmente, girando la silla para enfrentarlos a todos, su voz tranquila y sin atisbo de triunfo. Se puso de pie, su figura esbelta frente a la multitud atónita. «Los datos están recuperados, pero necesitan llamar a su proveedor de software porque este error viene de una vulnerabilidad en el sistema de encriptación. Si no lo parchean, va a volver a pasar». Su diagnóstico, dado con la misma autoridad que un médico experto, era preciso y conciso. No buscaba reconocimiento, solo la solución. Recogió sus guantes amarillos del escritorio, los mismos guantes con los que había limpiado el polvo de las insignias de sus ingenieros, y caminó de vuelta hacia su carrito de limpieza como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si acabara de cambiar una bombilla o vaciar una papelera. Era la encarnación de la humildad, una maestra en el arte de la invisibilidad. Nadie se movió, nadie habló. 15 pares de ojos la seguían como si acabaran de presenciar a alguien caminar sobre el agua o resucitar a los muertos. El asombro era tan profundo que paralizaba. Patricio miraba alternativamente las pantallas funcionando, que ahora mostraban los datos recuperados, y la espalda de Isabela alejándose, una figura en retirada que parecía llevarse consigo el secreto de su magia. Su cerebro se negaba a procesar lo que acababa de suceder. Su boca se abría y cerraba sin producir sonido, como un pez fuera del agua, intentando articular una palabra, una explicación, algo que diera sentido a lo que sus ojos habían visto. Fue Andrés quien finalmente rompió el hechizo del silencio. Su voz, llena de un asombro genuino y una admiración renuente, resonó en la habitación. «Señor Sánchez», dijo, su voz apenas creíble, «ella acaba de hacer en 5 minutos lo que nosotros no pudimos hacer en 1 hora. Y su diagnóstico es correcto. Esa vulnerabilidad de encriptación es real. La hemos estado buscando por semanas, pero nunca la identificamos con tanta precisión. Es increíble». La confirmación de Andrés fue el golpe final. La realidad se abría paso entre la incredulidad de Patricio. La mujer que había humillado, la limpiadora invisible, había salvado su imperio. ¿Cómo demonios? La pregunta quedó en el aire, un eco de su desconcierto. Isabela ya había alcanzado la puerta cuando la voz de Patricio la detuvo. No era un grito esta vez. Era algo mucho más peligroso, más potente, curiosidad fría y calculadora, una autoridad que exigía respuestas. «¡Detente!». Ella se congeló, su mano en el mango del carrito, el metal frío contra su piel. La sala seguía llena de empleados, pero las risas se habían evaporado, reemplazadas por una atmósfera de confusión, asombro y, en el caso de algunos, una vergüenza profunda por haberse burlado de alguien tan extraordinario. Patricio caminó hacia ella con pasos medidos, su mente trabajando a 1000 por hora. Había construido un imperio basándose en su habilidad para leer personas, para identificar talento, para reconocer oportunidades, y acababa de ser completamente ciego ante lo que tenía frente a él. Había despreciado el diamante en bruto, la joya escondida a plena vista. La redención de los 48 millones era solo el principio. Ahora quería entender el misterio. Quería entender a Isabela Cruz. Patricio se acercó a Isabela con pasos medidos. Su mente, un torbellino de estrategia y reconocimiento, trabajando a 1000 por hora. Había construido un imperio basándose en su habilidad para leer personas, para identificar talento en los lugares más insospechados, para reconocer oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Y, sin embargo, acababa de ser completamente ciego ante lo que tenía frente a él, una joya escondida a plena vista. La redención de los 48 millones era solo el principio.
Ahora quería entender el misterio, quería desentrañar el enigma que era Isabela Cruz. ¿Quién eres? La pregunta salió más como una acusación que como una consulta, una exigencia de verdad, desprovista de su habitual desprecio. Isabela, aún de espaldas, se volteó lentamente, su rostro un libro cerrado, sus ojos oscuros, ahora serenos, reflejando una profunda sabiduría. Ya se lo dije, señor. Isabel Cruz. Trabajo en limpieza desde hace... No me refiero a eso, la interrumpió Patricio, deteniéndose a medio metro de ella, su voz baja y urgente. ¿Quién eres realmente? ¿Dónde aprendiste a hacer eso? La intensidad de su mirada era casi abrumadora. Isabela bajó la mirada. Por un momento pareció que no iba a responder, como si la verdad fuera un peso demasiado grande para cargar. El silencio se prolongó, llenando la oficina con una tensión palpable. Todos los ojos estaban fijos en ella, esperando, expectantes. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, cargado de una tristeza profunda, un eco de batallas pasadas. Yo antes era ingeniera de sistemas, señor. Trabajé en desarrollo de software para empresas financieras durante 6 años. El silencio que siguió fue sepulcral, más denso que cualquier grito. La revelación cayó como una bomba. Los ingenieros se miraron entre sí, sus rostros una mezcla de incredulidad y vergüenza. Mónica llevó una mano a su boca, sus ojos grandes y redondos. Patricio, por su parte, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de culpa y admiración. Había clasificado a Isabela, la había colocado en una categoría, y ella acababa de demoler todas sus preconcepciones. Su pasado, su historia, eran mucho más complejos de lo que él jamás podría haber imaginado. ¿Entonces qué? La pregunta de Patricio fue casi instintiva, una demanda de más información. ¿Por qué estás aquí limpiando? ¿Qué sucedió? Isabela suspiró, el sonido suave, pero lleno de una historia no contada. Hace 7 años, mi hijo fue diagnosticado con una enfermedad rara. Necesitaba un tratamiento experimental en el extranjero, muy costoso. Mi salario de ingeniera no era suficiente. Vendí mi casa, mis ahorros, todo, pero aún así no bastaba. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso rápidamente. Tuve que dejar mi trabajo, mi carrera. Necesitaba flexibilidad, horarios que me permitieran llevarlo a sus citas, a sus terapias. El único trabajo que me lo permitió fue limpieza de noche. Nadie pregunta, nadie juzga, solo se hace el trabajo. La historia de Isabela era un golpe directo al corazón de Patricio, un hombre que había vivido una vida de privilegios y decisiones pragmáticas. Su hijo, el motivo de su sacrificio, fue la clave para entender su resiliencia. ¿Y tu hijo? Preguntó Patricio, su voz ahora más suave, despojada de toda su dureza habitual. ¿Cómo está? Una pequeña sonrisa, la primera que Patricio le veía, iluminó el rostro de Isabela. Está mejor, señor. Gracias a Dios y al esfuerzo está en remisión, pero aún necesita cuidados especiales. Y yo seguí aquí. Me acostumbré a la invisibilidad. Es más fácil. La palabra invisibilidad resonó en la oficina, un eco de la verdad que había estado presente todo el tiempo. Patricio sintió una vergüenza profunda, un peso en el estómago. Él, el magnate que se jactaba de su perspicacia, había sido ciego a la humanidad que lo rodeaba. Había juzgado un libro por su cubierta, una historia por sus guantes amarillos. Héctor, quien había estado escuchando en silencio, se acercó a Isabela, una expresión de respeto en su rostro. Isabela, lo que has hecho hoy ha salvado la empresa, ha salvado nuestro futuro. No hay forma de agradecerte lo suficiente. Patricio miró a Isabela, su mente ya trabajando en una nueva dirección. No era solo un problema técnico lo que ella había resuelto.
Era un problema de perspectiva, de humanidad. Y en ese momento una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que no solo cambiaría la vida de Isabela, sino también la suya propia. La lección estaba clara. El verdadero valor, la verdadera fuerza, a menudo se encuentran en los lugares menos esperados, disfrazados de humildad y silencio. Y el precio de la arrogancia a veces es la pérdida de lo más valioso. La capacidad de ver al otro, de reconocer su historia, de valorar su humanidad. La oficina seguía en silencio, pero ahora era un silencio diferente, uno cargado de reflexión y un respeto tácito. La historia de Isabela había desarmado la coraza de Patricio, revelando una humanidad que él había creído enterrada bajo años de ambición y cinismo. Él la observó, no como la limpiadora invisible, sino como la mujer extraordinaria que era, una madre dispuesta a sacrificarlo todo por su hijo. Había en ella una dignidad inquebrantable, una fortaleza que él, con toda su riqueza, no poseía. La ironía era palpable. Él, que valoraba el talento por encima de todo, había tenido un genio bajo sus narices, un recurso invaluable, y lo había subestimado, humillado y casi perdido. Isabela, Patricio finalmente rompió el silencio, su voz ahora suave, casi irreconocible. Era la primera vez que la llamaba por su nombre sin un rastro de burla. Lo que has hecho hoy ha salvado no solo 48 millones de dólares, sino el futuro de esta empresa, y lo que has logrado en tu vida personal es aún más admirable. No podemos permitir que tu talento se desperdicie limpiando baños. Se detuvo, su mente ya trazando planes, reconfigurando el futuro. Quiero ofrecerte un puesto de verdad, aquí, en Titan Corp, como jefa de seguridad informática. El aire en la oficina se hizo más denso. Los ingenieros, Mónica, todos los presentes, contuvieron la respiración. Era una oferta que cambiaría la vida de Isabela, un giro de 180 grados que la devolvería al mundo del que había sido exiliada. Isabela lo miró, sus ojos oscuros llenos de sorpresa. La oferta era tentadora, una puerta que se abría a un pasado que ella creía irrecuperable. Pero había un obstáculo, una sombra que aún se cernía sobre ella. Señor Sánchez, comenzó Isabela, su voz prudente. Agradezco su oferta de verdad, pero mi hijo, él todavía necesita mi tiempo, mi atención. No puedo trabajar un horario de oficina estándar, necesito flexibilidad, de lo contrario, no podré aceptar. La condición de Isabela no era una demanda, sino una realidad ineludible. Patricio asintió, su rostro serio. Había aprendido una lección valiosa sobre la importancia de la empatía. Entiendo, dijo, y estoy dispuesto a adaptarme. Estableceremos un horario flexible, trabajo remoto cuando sea necesario, un equipo de apoyo. Tendrás todos los recursos que necesites y, por supuesto, un salario acorde a tu talento y experiencia y un bono por tu contribución de hoy, uno muy sustancioso, para cubrir cualquier necesidad médica o educativa que tu hijo pueda tener. La generosidad de Patricio era inmensa, un testimonio de su propia transformación. No era solo la oferta de un puesto, sino de un futuro, de una nueva oportunidad para ella y su hijo. La oficina estalló en un murmullo de emoción contenida. Mónica sonreía, sus ojos llenos de lágrimas. Los ingenieros, antes burlones, ahora aplaudían discretamente. Isabela sintió una oleada de emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de gratitud, de la liberación de años de sacrificio y lucha silenciosa. Señor Sánchez, su voz se ahogó en un sollozo. Gracias, muchas gracias. No eran solo palabras, sino el eco de un corazón que había encontrado la esperanza. Patricio le tendió la mano, no como un jefe a una empleada, sino como un igual a otro. Bienvenida a Titan Corp, Isabela.
esta vez por la puerta grande. Ella estrechó su mano, su agarre firme. En ese momento no solo se sellaba un acuerdo laboral, sino el inicio de una nueva era. Para Isabela era la redención de una vida sacrificada. Para Patricio era el comienzo de una nueva perspectiva, una donde el éxito no solo se medía en millones, sino en la capacidad de ver y valorar la humanidad en cada persona, sin importar su origen o su ocupación. La historia de Isabela Cruz, la ingeniera invisible que salvó un imperio, se convertiría en una leyenda en los pasillos de Titan Corp, un recordatorio constante de que la verdadera grandeza a menudo se esconde bajo los más humildes disfraces. Los meses siguientes fueron testigos de una transformación notable, no solo en la vida de Isabela, sino también en el ambiente de Titan Corp. La noticia de su ascenso, de la limpiadora que se convirtió en jefa de seguridad informática, se extendió como un reguero de pólvora por toda la empresa y más allá. Al principio hubo escepticismo, miradas curiosas y susurros en los pasillos. Pero Isabela, con su calma inquebrantable y su genio innegable, pronto silenció a los escépticos. Se sumergió en su nuevo rol con la misma dedicación y maestría que había mostrado en su vida anterior como ingeniera. Demostró ser una líder nata, con la capacidad de simplificar problemas complejos y de inspirar a su equipo, incluso a los ingenieros que antes la habían subestimado. Sus métodos eran innovadores, su visión estratégica. En poco tiempo, la seguridad de Titan Corp se convirtió en un modelo a seguir en la industria. Patricio, por su parte, también experimentó un cambio profundo. La lección de humildad que Isabela le había impartido había calado hondo. Su arrogancia, antes una característica definitoria, comenzó a desvanecerse, reemplazada por una empatía y una apertura que sorprendieron a todos. Comenzó a pasar más tiempo en los pasillos, interactuando con los empleados de todos los niveles, escuchando sus historias, reconociendo su valor. Implementó programas de bienestar, horarios flexibles para padres y madres, y un sistema de reconocimiento al mérito que valoraba el talento sin importar el cargo. La política de la puerta abierta dejó de ser una frase hecha para convertirse en una realidad. La cultura de la empresa cambió, volviéndose más humana, más inclusiva. Héctor, su socio, observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y asombro. «Nunca pensé que te vería así, Patricio», comentó un día, mientras observaban a Isabela dar una charla inspiradora a un grupo de nuevos empleados. «Te has vuelto un mejor líder, un mejor hombre». Patricio sonrió, un nuevo brillo en sus ojos. «Isabela me enseñó que el verdadero valor no se mide en el tamaño de la cuenta bancaria o en el poder que ejerces, sino en la capacidad de ver y valorar a las personas. Me mostró que la humildad no es debilidad, sino una fuente de fortaleza». La relación entre Patricio e Isabela se transformó en una de respeto mutuo y confianza. Él la consultaba no solo en asuntos técnicos, sino también en decisiones estratégicas y de personal. Ella, a su vez, aportaba una perspectiva única, una sabiduría nacida de la vida real que complementaba la visión de negocios de Patricio. La historia de cómo la limpiadora había salvado la empresa y había transformado al magnate se convirtió en una inspiración para muchos. Fue un recordatorio de que las oportunidades pueden surgir de los lugares más inesperados y que la bondad y la determinación son fuerzas poderosas que pueden cambiar el curso de las vidas y de las empresas. Isabela no solo había recuperado su carrera, sino que había encontrado un propósito aún mayor, ser un faro de esperanza y un ejemplo de superación. Su hijo, gracias a la estabilidad económica y a la flexibilidad laboral, prosperaba y su sonrisa era el mayor triunfo de Isabela.
Ella había demostrado que la invisibilidad puede ser una bendición disfrazada, un velo que esconde un potencial ilimitado. Y Titan Corp, bajo el nuevo liderazgo de un Patricio transformado y la brillantez de Isabela, se encaminaba hacia un futuro más próspero, más humano y más significativo. La humillación del pasado se había convertido en el catalizador de una redención, no solo económica, sino también personal y moral. Y en el corazón de esa redención estaba la mujer que un día en un susurro había dicho: «Déjame arreglar este error». El tiempo, ese implacable juez, había pasado y consolidado los cambios. Un año después, Titan Corp no era solo una empresa más exitosa, sino también un referente de cultura corporativa. La oficina de Patricio Sánchez, antes un santuario de su autoridad inquebrantable, ahora reflejaba una nueva apertura. En una tarde soleada, Patricio, con un semblante sereno y un atisbo de una sonrisa genuina en sus labios, revisaba informes financieros. Los 48 millones de dólares recuperados habían sido solo el inicio de una racha de éxitos sin precedentes. La fusión con Corporativo Miranda se había concretado con creces y la empresa había expandido su alcance global, en gran parte gracias a la estabilidad de sus sistemas y la visión estratégica del equipo de seguridad, liderado por Isabela. La puerta de su oficina se abrió suavemente, y Mónica, la secretaria que ahora tenía una sonrisa más frecuente y relajada, anunció: «Isabela Cruz, señor Sánchez, tiene un momento». Patricio levantó la vista, una calidez en sus ojos que antes era impensable. «Hazla pasar, Mónica. Siempre tengo tiempo para Isabela». Isabela entró, no con la timidez de antaño, sino con la confianza tranquila de quien sabe su valor. Vestía un traje de negocios elegante pero práctico, su cabello recogido en una coleta sofisticada, pero funcional. En su mano llevaba una tableta con gráficos y reportes. «Patricio», dijo, su voz clara y segura, «los resultados del último trimestre son aún mejores de lo esperado. La implementación de los nuevos protocolos de encriptación ha reducido las vulnerabilidades en un 95%. Estamos listos para la expansión a Asia». Patricio asintió, su mirada fija en ella, no solo en los números. «Excelente trabajo, Isabela. Sabía que podías hacerlo. Pero más allá de los números, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu hijo?». La pregunta, genuina y personal, era una prueba del vínculo que se había forjado entre ellos. Isabela sonrió, una sonrisa radiante que iluminaba sus ojos. «Mi hijo está prosperando, Patricio. Sus terapias están dando resultados increíbles y está emocionándose con la idea de estudiar programación. Dice que quiere ser como su mamá. Y yo me siento realizada, no solo en mi trabajo, sino en mi vida. He recuperado mi propósito y tengo un equilibrio que nunca pensé que volvería a tener». Patricio se levantó de su escritorio y caminó hacia la inmensa ventana de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un imperio que él había modelado. «Isabela», comenzó, su voz un poco grave, «quiero pedirte disculpas de nuevo por la forma en que te traté aquel día. Mi arrogancia me cegó. Gracias a ti, aprendí una lección invaluable. Me enseñaste que el verdadero liderazgo no es solo sobre el poder, sino sobre la empatía y el reconocimiento del potencial en cada persona. Me mostraste que la humildad es la base de la verdadera grandeza». Isabela se acercó a él, parada a su lado, contemplando la misma vista. «Todos cometemos errores, Patricio», dijo suavemente. «Lo importante es aprender de ellos, y tú has aprendido. Has cambiado esta empresa de una manera que va más allá de los beneficios económicos. Has construido un lugar donde las personas se sienten valoradas, donde el talento es reconocido, sin importar de dónde venga».
En ese momento, Héctor entró en la oficina, llevando una botella de champán y 2 copas. ¿Celebrando algo importante?, preguntó con una sonrisa. Patricio se giró, su rostro lleno de una alegría genuina. Más que importante, Héctor, estamos celebrando el futuro de Titan Corp y el futuro de personas extraordinarias como Isabela. Brindaron. El tintineo de las copas resonó en la oficina, un sonido de triunfo y de reconciliación. Isabela había recuperado su carrera, su dignidad y un futuro prometedor para su hijo. Patricio había encontrado la redención, una nueva perspectiva y un equipo que lo inspiraba. La historia de la limpiadora y el magnate se había convertido en una leyenda, un testimonio del poder transformador de la bondad, la humildad y la determinación. Y en el corazón de esa leyenda estaba la simple verdad. A veces, el mayor impacto proviene de los lugares más inesperados, y la verdadera grandeza reside en aquellos que, a pesar de las adversidades, nunca dejan de creer en sí mismos y en la capacidad de arreglar lo que parece roto. La luz del atardecer bañaba la oficina, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Un nuevo día, un nuevo comienzo, un futuro brillante para todos. La historia de Isabela no era solo suya, era la historia de cómo la superación y la compasión pueden transformar no solo vidas, sino imperios enteros.